Toda generación cristiana y cada cristiano tiene el cometido de retomar el camino de la oración, de volver a definir la oración no en forma abstracta, sino vivencial. Para el cristiano, tanto en el pasado como en el presente, no le es fácil orar. Las dificultades concernientes a la oración no constituyen una novedad. No es una casualidad que ya los primeros discípulos se hayan dado cuenta de la necesidad de recibir una formación sobre la oración, hasta llegar a pedirle a Jesús: Señor, enséñanos a orar. En este sentido, es tristemente significativo que hoy en día la dificultad más extendida se refiera no a cómo orar, sino a por qué orar. Y por consiguiente, estamos ante una especie de eclipse de la oración personal. Por ello, queremos en Ragma compartir estas 5 características que nos ayuden a descubrir más sobre la oración cristiana y comenzar el camino de formarnos para ser personas de oración. Uno. La oración es respuesta a la palabra de Dios. El Dios de la revelación bíblica no es el objeto de nuestra búsqueda, sino que es Él quien toma la iniciativa. Es el sujeto, es el Dios viviente que no está al final de nuestro razonamiento. Es Él quien quiere y establece un diálogo con nosotros. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis viene, busca, llama, interpela al hombre, pidiéndole simplemente que lo escuche y lo acoja. El Dios que nos amó antes, que nos amó primero, habla, iniciando el diálogo. El hombre, frente a esta revelación que hace Dios de sí mismo en la historia, reacciona con la fe a través de bendiciones, alabanzas, acciones de gracias, adoraciones, peticiones, confesión de sus pecados. En fin, el hombre reacciona con la fe a través de la oración, que siempre es respuesta a Dios, dirigida con amor hacia Él y hacia sus hermanos. No es búsqueda, sino respuesta, donde lo importante es la relación con Dios, que su fin es el ágape, la caridad, el amor. La oración es una apertura a la comunión con Dios, por lo tanto, al amor, porque Dios es amor. 2. La oración es, sobre todo, escucha. La oración cristiana es sobre todo escucha para llegar a acoger una presencia. Dios habla. Esta es la afirmación fundamental que atraviesa toda la Escritura. Requiere de la capacidad de silencio interior y exterior, de sobriedad, de lucha contra los varios ídolos que nos amenazan. Dios se revela como la palabra y hace de Israel el pueblo de la escucha, aún antes de hacerlo el pueblo de la fe, manifestándole su vocación permanente, la llamada a escuchar. No por casualidad, la oración hebrea inicia por el Shema Israel, es decir, escucha Israel. El ser humano es el que escucha, el que dirige los oídos a Dios. Por esta razón, la escucha vale más que el sacrificio, es decir, es mejor que cualquier otra relación hombre-Dios, apoyada en el frágil fundamento de la iniciativa humana. Para el hombre, en el principio, existe la escucha. Entonces, es evidente que la oración auténtica brota ahí, donde está la escucha. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Es muy significativo que a la invitación que le dirige Dios al joven rey Salomón haya respondido solicitando un corazón capaz de escuchar. San Pablo dirá que la fe nace de la escucha, donde no esté bien clara la primacía de la escucha de Dios. La oración tiende a convertirse en una actividad meramente humana, obligada a sustentarse en actos y fórmulas, en donde cada uno busca su propia satisfacción y seguridad. 3. La oración es acoger una presencia. La escucha de la palabra de Dios contenida en las Escrituras, palabra recibida, custodiada y meditada en el corazón, no puede dejar de revelar en nosotros una presencia, la presencia del Dios viviente, más íntima de cuantos podamos serlos nosotros para nosotros mismos. La oración nos lleva así a descubrir nuestra verdad más profunda. Dios está presente en nosotros, como don y entrega de sí mismo a través de su palabra. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Escuchar la palabra significa acoger al Hijo en su presencia como Señor y aceptar que Él venga con el Padre a habitar en nosotros mediante el Espíritu Santo, para decir como afirma Pablo: ya no vivo yo, sino es Cristo quien vive en mí. Se trata de una experiencia crucial para el creyente,
hasta el punto en que la conciencia del Cristo en nosotros se convierte en el criterio fundamental a partir del cual podamos discernir la calidad de nuestra fe cristiana, tal como nos lo recuerda el apóstol Pablo, quien invitaba a los cristianos a examinarse de esta forma. ¿No logran descubrir a Jesucristo en ustedes? Como resultado de esta recíproca inhabitación, podemos hacer nuestra la oración de Cristo, tener en nosotros sus mismos sentimientos. Esta es la oración cristiana, a través de la cual el Espíritu Santo nos hace cada vez más conformes al Hijo, más conforme a su ser constantemente dirigido al Padre. La oración se convierte así en un experimentar espiritualmente a aquel que no está infinitamente lejano, sino que está cercano, está al centro de la vida. 4. La oración es apertura a una comunión. De la escucha, a través del descubrimiento de una presencia, nos abrimos completamente en la oración al diálogo, a la comunión con el Señor. En esta etapa de la oración cristiana, lo primero que necesitamos admitir es nuestra debilidad. Tenemos que comportarnos como el publicano de la parábola evangélica que reza tal como es en realidad, que se presenta ante Dios sin máscaras, reconoce su calidad de pecador. Solo quien es capaz de una actitud humilde, pobre pero muy real, puede estar delante de Dios aceptando ser conocido por Él, por lo que realmente es. La oración es confianza, audacia, libertad de estar frente a Dios, de hablar con Él sinceramente, esperando su respuesta, que además es siempre un juicio pronunciado acerca de nuestra vida. 5. La oración es una mirada contemplativa. En el ámbito de la comunión y del ágape, quien ora alcanza poco a poco la contemplación. Pero esta no es una visión de Dios, porque quien ve a Dios muere. Advierte la sentencia del Antiguo Testamento, cuyo eco son las palabras del discípulo amado cuando confirma: nadie ha visto jamás a Dios, sino que es una mirada nueva sobre todo y sobre todos. Porque ahora ya no podemos verlo, sino que vivimos sostenidos por la fe, afirma a su vez el apóstol Pablo. Esto significa que en la fe, aunque Dios no se deje ver por nosotros, se manifiesta de acuerdo con la promesa de Jesús. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Pero dicha manifestación no ocurre, como ya se anotó, a través de la visión de Él, ni a través de cierto conocimiento teórico, sino en una comunicación interior del poder divino. Dios, que ama a todas las criaturas y a todos los hombres, revela su economía, su plan de salvación, con que sostiene la creación entera. En esto consiste la auténtica contemplación cristiana, es fijar la mirada en el amor de Dios hasta ver como una gracia toda la realidad con sus ojos. La persona que ora adquiere una perspectiva más amplia y más profunda, es decir, llega a ser capaz de ver más allá, de percibir en forma más penetrante, y así ve que todo es gracia, todo es don de Dios. Se hace entrañas de misericordia en las entrañas de misericordia de Dios, incluso frente al mal y frente al pecado, que son contrarios al ágape. Hasta aquí las 5 características. Seguramente esto puede ayudarnos a querer conocer y profundizar más en el camino de la vida de la oración. Te pedimos puedas compartir este material con todos los que consideres puede serles de utilidad. Síguenos en nuestras redes sociales y recuerda, yo soy Dracma, tú eres Dracma y todos somos Dracma. Dracma. De lo perdido, lo encontrado.